En esta presentación de los avances del trabajo de grado, que toma por título preliminar Formación de docentes para la integración de sus prácticas de los docentes de Escuela Nueva en el departamento de Antioquia, por Valeria Díaz y David Montes, entonces iniciamos con la apertura hacia el problema de investigación. En una primera instancia tenemos los antecedentes, que los hablamos desde el surgimiento del modelo Escuela Nueva. Escuela Nueva es un modelo pedagógico que nace en la década de los 70 atendiendo a unas necesidades específicas de la educación rural en el país. Toma sus fuentes desde las denominadas pedagogías activas y tratan de reformularlo y aplicarlo en los contextos rurales que enfrentaban situaciones de deserción graves, la calidad educativa y no ofrecían la primaria completa. Entonces integraron todas estas pedagogías activas con la propuesta misma de Vicky Colbert, que es la generadora del trabajo, y lo centró en el país y presentó una expansión importante luego de que el ministerio lo avalara como modelo educativo flexible. Esta expansión se dio no solo en el país, sino en el departamento de Antioquia de una manera muy significativa. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos compartía David para nuestro trabajo de grado, digamos, encontramos muchas investigaciones que más que todo apuntaban a una experiencia docente, teniendo en cuenta las TIC, no dirigida hacia un aspecto más pedagógico de su uso, sino algún aspecto más instrumental. Entonces, en ese sentido, en las investigaciones que encontramos no fueron muy satisfactorios los resultados, en tanto no hablaban de una formación docente más dirigida hacia el docente cómo podía utilizar ese tipo de herramientas en el aula, sino el docente cómo las utilizaba para su propio quehacer. En ese sentido las usaba para buscar videos, para planear sus clases, y no sabía o no había mucha información acerca de cómo el docente se podía formar pedagógicamente para interactuar con estas dentro del aula. Sin embargo, teniendo en cuenta eso, encontramos una experiencia que nos pareció muy significativa que se realizó con los cafeteros de Caldas, en la cual este proyecto tenía una función más pedagógica que las experiencias que habíamos encontrado, en la cual tuvo un alcance muy positivo en cuanto a la formación pedagógica del docente y cómo se podía utilizar las TIC en las clases fue satisfactoria. Del modelo Escuela Nueva como tal, esta experiencia fue basada en el modelo Escuela Nueva en Caldas. También desde la fundación misma de Escuela Nueva, Volvamos a la Gente, no se ha pensado mucho cómo el docente puede apropiarse de las TIC para el desarrollo de los modelos pedagógicos de Escuela Nueva, que entre otros es pilar para nuestro trabajo de grado. Los modelos pedagógicos de Escuela Nueva son propuestos por Rafael Flores en el 2000, y a partir de esto entonces desde la fundación misma no se ha pensado cómo el docente puede integrar las TIC para el desarrollo de estos modelos. En una plataforma llamada Renueva, que actualmente no está funcionando, que inicialmente era para que el docente interactuara por medios digitales y fortaleciera sus conocimientos sobre Escuela Nueva, pero no cómo podía integrar las TIC en este proceso. Tenemos entonces como otro elemento del problema de investigación los programas de formación docente TIC que se han ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional y por MINTIC. Tenemos unos, por ejemplo, computadores para educar en el 2002 y Aqueteco Ratón en el 2007, que fue masivo entre los docentes. Y por último CreaTIC, que se evidencia en estos programas que estuvieron no marcados en un uso pedagógico de las TIC, en un proceso de apropiación de las TIC, sino que estuvo centrado o enfocado en un aspecto más instrumental del uso básico de las TIC, de lo que se ha denominado alfabetización digital. Entonces vemos que esto en parte no ha permitido cómo el docente puede formarse en el uso, pero en la integración de estas en el modelo Escuela Nueva. Aparte porque no solamente esto fue masivo y esos programas se dieron de una manera indiscriminada con respecto a los modelos del docente. Al docente simplemente le dijeron: en tal cabecera municipal o en la ciudad están brindando programas de formación en TIC, o lo vamos a llevar a usted. Fue de manera muy amplia y no se centraron en cómo docentes de modelos educativos flexibles, como por ejemplo Escuela Nueva, podían ser formados en el uso de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de los principios del modelo mismo en el aula de clase. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos decía el compañero David, en nuestra búsqueda encontramos que más que todas las investigaciones nos estaban dirigiendo hacia cómo el docente era formado en el uso de estas TIC, teniendo en cuenta los principios del modelo. Sin embargo, se enfocaba más que todo en el uso instrumental que los maestros le daban a este tipo de herramientas.
Sin embargo, también desde la misma fundación se ha podido evidenciar que esos proyectos en los que se propone formar al docente no están tan dirigidos hacia cómo el docente puede formarse para, digamos, a tener un diálogo entre los principios pedagógicos y el uso de las TIC, sino en cómo el docente puede instrumentalizar ese tipo de herramientas. Laura Vega, que es la coordinadora de conexiones con la comunidad, nos informó que las propuestas llevadas a las escuelas del modelo escolar nueva, tanto por grupos de investigación como por proyectos o el mismo gobierno, han estado enmarcadas en un asunto muy instrumental, en donde el asunto ha entornado entre un círculo vicioso porque ustedes no digitalizan las cartillas, porque ustedes no hacen esto con los celulares o esto. Entonces ellos se han mostrado distantes hacia esas propuestas, en tanto no ven cómo con esa integración TIC pueden desarrollar los principios del modelo. En ese sentido, un objetivo general sería identificar las necesidades formativas para la integración de TIC en las prácticas de los docentes de Escuela Nueva del Departamento de Antioquia. El primer objetivo específico sería caracterizar los programas formativos en TIC que se han ofrecido en el departamento a los docentes de Escuela Nueva. Otro sería identificar los enfoques pedagógicos propuestos por los programas formativos en TIC que se han ofrecido en el departamento de Antioquia a los docentes de Escuela Nueva. Y un último objetivo específico que también es importante, describir los usos de los docentes de Escuela Nueva del departamento de Antioquia con respecto a las TIC en sus prácticas de enseñanza para el desarrollo de los principios pedagógicos del modelo. Es muy importante que esto quede claro. Nos hemos trazado una serie de preguntas que están muy relacionadas con el objetivo general y los específicos. La primera es cuáles son las necesidades formativas docentes en TIC que tienen los docentes del modelo Escuela Nueva del departamento de Antioquia. O la otra pregunta entonces correspondería también a otro objetivo, que sería cuál ha sido el enfoque pedagógico de esos programas ofrecidos a los docentes de Escuela Nueva en cuanto a formación en TIC. Y un último, que sería cuáles han sido los usos que los docentes han hecho de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de los modelos. Bueno, finalmente entonces este trabajo se enmarca dentro del aspecto de formación docente en contextos diversos propuestos por el Grupo de Estudio de Educación en Ambientes Virtuales, que soporta el énfasis ambientes de aprendizaje mediados por TIC. Y es necesario también conocer cómo puede haber un proceso de apropiación de los docentes de modelos educativos flexibles, en este caso del modelo Escuela Nueva, para que les permita un desarrollo de sus principios pedagógicos y que no evidencien un detrimento de las prácticas que se han suscitado a partir de las propuestas pedagógicas en estos modelos. De esta manera es importante no solamente para la universidad, sino también para el modelo mismo y para el departamento, conocer cómo pueden ser llevados a cabo esos procesos, sin caer en una mirada de por qué lleva rastiga la ruralidad, porque desde el mismo Ministerio de Educación Nacional la ruralidad en el plan de desarrollo se ha concebido como un lugar que está siendo transformado a partir de los procesos de globalización y que está siendo transformado en donde las TIC están comenzando a jugar un papel importante en las prácticas mismas de la ruralidad. Esto sería entonces la importancia y la pertinencia del trabajo de investigación. Seguimos entonces con el estado de la cuestión que realizamos para el trabajo, en donde investigamos todos los asuntos que hacen parte del problema y lo alimentan. En este caso tenemos en un ámbito internacional investigaciones que desde el 2014, como se hizo el filtro, pero algunas que son relevantes las pusimos con un año o dos menos, como el 2011. La primera tendencia es análisis de programas de implementación TIC en escuelas rurales. En esta se analizan diferentes programas impartidos por gobiernos o diferentes instancias, ya sea de investigación, de cómo pueden ser las interacciones con respecto a las TIC en la ruralidad. Son diferentes programas como OLPC, que es más conocido como One Laptop per Child, en donde se concluye que se debe pasar de un enfoque instrumental a un enfoque en donde no solamente el docente sino el estudiante mire las posibilidades que le brinda el aprendizaje, la enseñanza en el caso del docente con las TIC. Y así entonces se han analizado diferentes programas en España,
en India más que todo, para evidenciar qué impacto tienen estos programas. Listo. La segunda tendencia que encontramos a nivel internacional es el uso de TIC de docentes en escuelas rurales. Teniendo en cuenta esta tendencia, las investigaciones más que todo apuntan a que las TIC se puede considerar una herramienta muy útil en el aula y que puede aportar elementos positivos para el desarrollo de habilidades y competencias tanto en los estudiantes como en la forma en la que el maestro puede dictar sus clases a través de estas tecnologías. En ese sentido, se considera que a través de las TIC se puede dar un mejoramiento, así como lo plantean en las investigaciones, un mejoramiento, digamos, de todo ese proceso escolar y el mejoramiento de la calidad educativa. Sería otra tendencia que es inevitable tocar tal vez en estos aspectos, que es la brecha digital. Entonces se ha analizado mucho los asuntos de la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, en donde se ha comparado más que todo prácticas y posibilidades al acceso por parte de los docentes con respecto a las TIC, pero también se han analizado diferentes propuestas de integración, así como desde una teoría de la justicia social, de cómo la escuela rural ha presentado un abandono y problemas de infraestructura y conexión que no faltan. Entonces esto ha sido un tema que ha sido muy investigado en este ámbito especialmente. Asimismo, las percepciones de los docentes acerca de esta integración TIC dentro de las prácticas ha sido un tema que se ha investigado muy fuerte y más que todo se procura que, o se intenta lograr o buscar digamos esas percepciones que el docente tiene acerca de si usa las TIC en el aula, por qué no las usa o por qué razón sí las usa y de qué manera estas intervienen dentro de todo el proceso educativo. De esta manera, esas investigaciones apuntan a que los maestros consideran que son fundamentales dentro del aula, pero que la formación que han tenido ellos para integrarlas ha sido muy poca, por lo que no lo hacen o por lo que los motivos por los que no lo usan en clase es simplemente porque no saben cómo usarlas. Exactamente. Bueno, entonces hay otras investigaciones muy valiosas para el trabajo, entre ellas unas que analizaron formación docente en TIC, otras que analizaron especialmente los asuntos más como centrados en el uso, pero no en el uso instrumental, sino en cómo el docente puede apropiarse de las tecnologías, pero no hacen parte de ninguna tendencia, pero son relevantes. En cuanto al ámbito nacional, tenemos una única tendencia que es TIC, uso de docentes en TIC en escuelas rurales, en donde, al igual que la tendencia anterior en el ámbito internacional, se analizan cómo son los usos que el docente le da a las TIC para dirigir los procesos de enseñanza en escuelas rurales, en donde la Universidad Nacional aportó en gran medida con estas investigaciones. Bueno, asimismo a nivel local, la tendencia que pudimos encontrar basada en las investigaciones que rescatamos para nuestro trabajo son los usos que los docentes le dan a las TIC dentro del aula. En ese sentido, se logró llegar a un resultado en el que los docentes consideran que a través de las TIC se pueden desarrollar competencias, se mejora la calidad educativa y también la motivación dentro de los estudiantes. Más sin embargo, se cuenta con la misma problemática que veníamos hablando, y es que la formación docente no está enfocada en el proceso pedagógico de cómo la pueden usar, sino más que todo en ese uso instrumental que les mencionábamos en el inicio. De esta manera, esta investigación no solamente partiría desde una necesidad o un vacío investigativo, en tanto no se han tenido muchos registros de necesidad de formación docente en TIC para el desarrollo de un modelo específico, sino que parte también de recomendaciones de estas investigaciones, especialmente en el ámbito local, realizadas en la Universidad Pontificia Bolivariana, algunas del énfasis de la maestría en educación, ambientes de aprendizaje mediados por TIC, en donde dicen que parte del uso instrumental de los docentes se debe a falta de formación como tal en el modelo Escuela Nueva, y cómo pueden integrar esas TIC para el desarrollo del mismo. Entonces, esto sería básicamente lo que tenemos en el avance del trabajo de investigación. Muchas gracias.